Muchas gracias. Déjenme, antes de que yo les cuente algunas ideas que traigo para ustedes y para los argentinas y argentinas que nos están viendo. Es un tiempo muy difícil el que nos tocó pasar, repleto de dolor. Algunos se cansaron mucho, algunos están apenados por la situación. Y en momentos así vale la pena recurrir a los ejemplos. A los ejemplos de los que no bajan los brazos, a los ejemplos de los que siguen peleando, a los ejemplos que dan cuenta de que la voluntad nunca se doblega. Ya lo hizo Cristina, pero quiero pedirle un abrazo grande para Estela, para Tati y para Tita. Que son para todos nosotros un modelo, un enorme modelo de conducta, un ejemplo enorme para todos nosotros. Pero quiero pedirles un aplauso más. Quiero pedir un aplauso muy fuerte para nuestro Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Gracias, Adolfo. Gracias, Tita, Tati, Estela. Gracias. Gracias por estar acá acompañándonos, porque nos dan mucha fuerza. Ustedes no saben lo que representan para todos nosotros el ejemplo de ustedes. De corazón, gracias. Gracias a los gobernadores. Y quiero pedir un aplauso enorme para todos los gobernadores que nos acompañan. Y también para nuestros candidatos, para Leandro, para Vicky, para Carlitos Casero en Córdoba, para Camau allá en Corrientes. Gracias, Máximo. Gracias, Sergio. Gracias, Alex. Axel. Gracias, Cristina. Gracias por todo. Gracias a todos. Gracias a todos porque esto que nos pasó lo pudimos llevar adelante con todos, juntos, unidos. Y todas, efectivamente, y todas. Miren, cuando días atrás escribí ese artículo al que hizo referencia Cristina, la verdad me puse a contar cuántos días exactamente habíamos podido gobernar en tiempos de sanidad, en tiempos de orden sanitario, y para mi sorpresa eran 99 días. Al día 99 de haber asumido, estalló la pandemia. Y nos cambió todos los libretos, todo lo que teníamos preparado cambió. Y veníamos con un impulso muy fuerte, que debimos alterarlo por las exigencias que esa pandemia que tan bien describió Cristina asomaba ante nosotros. Yo me acuerdo que en los primeros días de febrero había estado en Europa trabajando para resolver con Martín el problema del fondo, de nuestra deuda con los acreedores privados. Y ningún presidente me habló del riesgo de la pandemia. Ninguno, salvo Merkel, la canciller alemana, que me preguntó si yo había tomado cuenta del daño que podía causar ese virus que dicen que viene de China. Y la verdad es que, francamente, le contesté lo que sabíamos, que era un virus que atacaba fundamentalmente en el invierno y que nosotros estábamos en el verano y que podíamos tener tiempo de prepararnos. Pero un mes después cayó implacable en la Argentina. Me fui de Europa, volví a la Argentina y se desató en Europa una ola de contagios tremenda. Y esas son las imágenes de las que habla Cristina, las imágenes que nos llegaban de Italia, de España, de Francia, de Alemania misma, de Estados Unidos. No podíamos entender cómo podía pasar que se saturaran los sistemas de salud como se saturaban. Y la verdad es que dijimos, bueno, a barajar y dar de vuelta. Somos peronistas, pongámosle el pecho a esta nueva realidad. Y allí fuimos a levantar un sistema de salud que había desaparecido. No era que había desaparecido un ministerio, había desaparecido un sistema.
habían terminado con la salud pública. El ministro de Salud, que después bajó al rango de secretario cuando ese ministerio desapareció, y que hoy es candidato en la ciudad de Buenos Aires, dijo públicamente: no, hay que reconocer, en el gobierno anterior la salud pública no era una prioridad. Y lo dicen, lo dicen. Y cuando uno se los recuerda, dicen: ah, bueno, vienen a hablar del pasado. El pasado fue hace 2 años. Y porque hiciste todo eso, los argentinos tuvimos que arremangarnos para poner en pie un sistema de salud que estaba absolutamente destruido. Y en vez de dedicar tiempo para darle la atención que ya empezaban a reclamar los que se contagiaban, teníamos que dedicar mucho esfuerzo a levantar los hospitales que habían dejado a medio terminar, a construir esos hospitales de emergencia como modulares, más de 30 que hicimos con Cato, distribuidos a lo largo y a lo ancho del país. Donde se necesitó fuimos. A nadie le preguntábamos qué ideología tenía. Y así pusimos en marcha más de 3.000 camas de terapia intensiva con sus respiradores, y a nadie le preguntábamos qué pensaba. Lo hicimos juntos, desde el primer día. Desde el primer día. Yo vengo diciendo que soy un porteño, pero soy el más federal de todos los porteños. Que soy hijo de un riojano. Y que por lo tanto, de muy chico, conocí lo que es el norte argentino. Y pude contrastar la distancia que hay entre ese norte, que tanto necesita, tan desigual respecto de la Argentina del centro, tan distinta a la ciudad de Buenos Aires. Y me pareció que era necesario que cambiemos la lógica de nuestro gobierno, que para gobernar la Argentina teníamos que estar todos juntos, unidos, y escucharnos, y conocer lo que cada uno necesitaba. Y así gobernamos este tiempo, con las gobernadoras, con los gobernadores, codo a codo, tratando de pasar un tiempo difícil. Y lo pasamos juntos. Y en ese tiempo no nos quedamos de brazos cruzados, Hicimos muchísimas cosas. Cristina recordaba el ATP y el IFE, pero también prohibimos despedir a la gente. Y exigimos la doble indemnización después. Y claro, ¿cómo no lo íbamos a hacer? Si en verdad a nosotros nada nos importa más que el trabajo. En el tiempo que vivimos, y desde siempre, para nosotros, el trabajo es lo que más dignifica a un ser humano. Y para nosotros el trabajo es un motor esencial para que el capitalismo funcione. El capitalismo funciona si alguien invierte y arriesga, y otro aporta el trabajo para que la máquina empiece a rodar y los engranajes se vinculen y la producción avance. ¿Cómo no íbamos a cuidar el trabajo? Claro que lo íbamos a cuidar. El problema no está precisamente en eso que llaman los costos laborales. No es un problema de costos. En verdad, el trabajo no cuesta, el trabajo se asocia al capital. Y no es un costo, es una inversión social que se suma al que invierte trabajo, que capital, y juntos generan ese desarrollo. Nosotros, todos los que estamos acá, ninguno de nosotros piensa que el trabajo es un costo. Por eso lo cuidamos tanto. Por eso lo cuidamos. Lo vio Sergio Palazzo, lo veo Bullaski, José Luis Lingieri, Andrés, Héctor, Carlos, Hugo, dirigentes sindicales que todo este tiempo nos acompañaron. Estuvieron cerca nuestro como muchos otros también. Y a todos, las gracias por acompañarnos, por ayudarnos, por estar cerca. Para nosotros, no todo da lo mismo, no todo es igual, no es lo mismo todo. No es lo mismo un país que tenga un gobierno al que la salud pública le importe que un país que crea que la salud puede ser resuelta por el mercado. El problema de salud de los argentinos puede ser resuelto por el mercado. No es lo mismo. No es lo mismo un país
donde gobiernen los que creen que la educación pública es un derecho de todo ciudadano para poder acceder al conocimiento, que los que creen que la educación pública es una desgracia en la que algunos caen, o las que creen que en las universidades no están hechas para los hijos de los trabajadores, porque en verdad los hijos de los trabajadores no llegan a la universidad. ¡Mentira! ¡Falso! Lo he visto en las universidades de todo el conurbano, lo he visto en Villa María, lo he visto en la Universidad de La Rioja, lo he visto en la Universidad de Catamarca. Está lleno de primera generación de estudiantes de familias de trabajadores. Y eso lo que nos dice es que muchos de nosotros hemos entendido que si no llegás a la universidad debe llegar a vos. Es tan simple como eso. Muchos lo sabemos. Días atrás celebramos con Axel los 200 años de nuestra Universidad de Buenos Aires, que se creó, porque en aquel momento estaba Adolfo también allí, homenajeado por todos nosotros también en ese momento, que se creó porque los hombres y mujeres de entonces, los criollos que vivían en la ciudad, se dieron cuenta que sus hijos no podían seguir estudiando en Córdoba, en Chuquisaca o en Europa, y construyeron su propia universidad. ¿Qué fue lo que hicieron? No llevaron a sus hijos a la universidad, trajeron la universidad a sus hijos. Y no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Los que piensan que eso no es un rol del Estado. Somos muy distintos. Además de haber cerrado el Ministerio de Salud, cerraron el Ministerio de Trabajo. Para eso es el valor que le asignan al trabajo. Lo cerraron al Ministerio de Trabajo. Y en un tiempo donde la riqueza de las sociedades se construye a partir del conocimiento y del saber, cerraron el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Créanme que si algo admiro es haber descubierto ese ejército de científicos que tiene la Argentina en el CONICET, cerca de 30.000 científicos, que fueron olvidados, maltratados una y otra vez, y que cuando apareció la pandemia, todos estuvieron a disposición del país, de la sociedad. El país somos nosotros y nosotras. Somos todos. Esos científicos pusieron todo su esfuerzo y todo su empeño en hacer cada uno lo que debía. Se unieron científicos para hacer este barbijo, que es el trabajo de científicos que están en universidades del conurbano, que se unieron a una pyme que creo que era de La Matanza, si no me equivoco. Y así han facturado 1.500 millones de pesos la unión de los científicos del Estado con una pyme, y no es un barbijo cualquiera, es un barbijo que tiene una entretela que mata al virus del COVID-19. Pero no hicieron solamente eso. Trabajaron, por ejemplo, cuando teníamos serios problemas para hacer los test, el famoso PCR que tardaba muchas horas, trabajaron en hacer un sistema de test más rápidos. Gente de la Universidad de Quilmes, de la Universidad de San Martín. Los hicieron para nosotros y exportaron a países vecinos. 24 millones de dólares facturados por esos kits en el medio de la pandemia. Y no pararon ahí, siguieron. Y sépanlo, nuestros científicos, estoy seguro que el año que viene nos van a dar la vacuna contra el COVID hecha por argentinos y producida íntegramente en Argentina. ¿Y quiénes son los científicos de esas universidades? De la Universidad de Quilmes, de la Universidad de San Martín, de muchas universidades del Gran Buenos Aires. Ellos lo hicieron. Y no es lo mismo. No es lo mismo pensar que los científicos están de más o que los científicos son importantísimos para el desarrollo de un país. No es lo mismo. Es muy distinto. Como no es lo mismo el entender la institucionalidad. Un día me despierto
y dicen que soy un títere, y al otro día me despierto y dicen que soy un autoritario. No entiendo cómo puedo ser ambas cosas al mismo tiempo. No lo entiendo. Pero lo que sí veo es que en este país cada uno dice lo que se le da la gana. Y ningún medio es perseguido por lo que dice, y ninguna voz periodística es acallada por lo que dice. Y si les importa la República, en esa República viven, ¿eh? Y Cristina nos habló recién de lo que pasó con la justicia. Y miren, la verdad es que la justicia funciona como funciona. Responsabilidad de los jueces, actuar como actúan, decidir como deciden. Pero en este gobierno, ahí la vio a Cristina, ya no tenemos más espías al servicio de los jueces, ya no tenemos más espías espiando a los argentinos y ya no tenemos operadores judiciales metidos en los despachos comprando jueces y voluntades. No somos nosotros, ¿eh? No somos nosotros. No somos nosotros. Los dueños de esas voluntades son los que consiguen medidas cautelares. ¿Para qué Internet? Para que la telefonía celular y para que la telefonía por cable no se conviertan en un servicio público. Ellos son los dueños de esas voluntades, no nosotros, ¿eh? No nosotros. Ahora, en ese país, donde la justicia se mueve con independencia, donde los espías no nos espían, donde la libertad es plena, donde cada uno dice lo que quiere, hasta barbaridades, y nadie se lo impide. Ese país se parece mucho más a la República que el país que ellos nos dejaron, donde nada de eso pasaba, donde los dueños de los medios opositores terminaron presos, perseguidos, donde las voces oficialistas terminaron acalladas. Oficialistas de la época de Cristina, quise decir. Todas acalladas. Todas acalladas. Ese país, esa es la república de la que hablan. Hicieron hasta una mesa judicial para inventar casos y perseguir con la anuencia de algunos jueces a otros. Jueces además que tienen varas muy raras. El otro día, por ejemplo, leí con asombro que un juez ha interpretado que los empresarios pueden justificar una coima diciendo que estaban en estado de necesidad. O pagaban la coima o salvaban la empresa. Y de ese modo justificaron la acción de los empresarios. Estas cosas pasan en la justicia argentina, ¿eh? Estas cosas pasan en la justicia argentina. No las digo yo, ¿eh? Las escriben y las firman. Fíjense que yo que he enseñado Derecho Penal a ese juez, me preguntaba cómo era posible que se animaran a escribir y firmar semejantes cosas. Algunas veces espero que el Consejo de la Magistratura lea esas cosas y vea cómo es la conducta de esos jueces, porque los jueces, además de ser dignos y honestos, deben saber derecho y deben impartir justicia. Eso deben hacer los jueces. Pero finalmente quería yo plantearles, antes de pasar a lo que más me importa, este escenario que tan bien describió Cristina antes que yo, y sumarle algunas miradas que tengo sobre este tiempo que nos toca. 99 días solos tuvimos sanos. Y llevamos adelante, como bien dijo Cristina, en todo el país un proceso de vacunación impresionante, que nos permite hoy estar tan cerca de la inmunidad tan añorada, tan cerca de empezar a vivir el día 100, tan cerca. Las vacunas fuimos a buscarlas solitos. Las encontramos solitos. Cuando trajimos a las rusas nos dijeron que estábamos entregados geopolíticamente al marxismo. No se enteraron todo lo que pasó después de la caída de la cortina de hierro. Pero bueno, dijeron eso. Pero cuando fuimos a buscar las vacunas a Oxford nos dijeron que éramos monárquicos, ¿eh? Eso no lo dijeron. Pero a nosotros no nos importó. Fuimos a Rusia, fuimos a Oxford, fuimos a China y fuimos a los Estados Unidos. Donde hubiera vacunas, como dijo Cristina, fuimos a buscarlas. Y mal que les pese, porque nos hicieron de todo en el medio, ¿eh? Nos dijeron que la vacuna era veneno, nos dijeron nunca va a llegar la segunda dosis,
nos dijeron no van a tener vacunas para los chicos. Mal que les pese, tenemos un alto porcentaje de la Argentina vacunada. Más del 80% de los mayores de 18 años tienen al menos una dosis ya dada. Y fuimos capaces de hacerlo. Porque en la adversidad, ellos son nuestro ejemplo. En la adversidad nos arremangamos, ponemos el pecho y vamos adelante. Que escriban lo que escriban. Dediquen las tapas que quieran, gasten la tinta que se les dé la gana. Mi obligación es con el pueblo, mi obligación es con los hombres y mujeres de la Argentina. El resto me importa un bledo, perdónenme que se los diga así. Pero en verdad, contado todo esto, que es casi un poco desahogarme, después de un tiempo muy difícil que nos tocó, desahogarme con mucha racionalidad, mirando con mucho cuidado lo que pasó, lo que hicimos, lo que nos queda pendiente, porque somos conscientes de todo lo que nos queda pendiente. Estamos muy lejos de haber hecho todo. Pero lo que sí veo es que ese día 100 está muy cercano. Y lo que yo me planteo es qué vamos a hacer el día 101. ¿Vamos a seguir en esta disputa miserable que nos proponen? En esta disputa sin contenidos, donde los grandes problemas que tenemos los argentinos no están en la mesa del debate. El día 101, ¿van a ir al Congreso a proponernos bajar las indemnizaciones? El día 101, ¿van a venir a proponernos precarizar a los que trabajan? Ya lo hicieron una vez. Le decían a los empresarios, echalos, y después a los echados les decían, reconvertite, ahora vas a ser un emprendedor. Convertirte en monotributista y ya no estás desocupado. Sos un monotributista emprendedor. Y era gente abandonada a su suerte, era simplemente eso. ¿Cómo va a ser el país que queremos construir? Vamos a ser un país donde, después de construir mesas judiciales, perseguir gente judicialmente, el acusado se profuga al Uruguay y nadie responde. Ese es el país. ¿O vamos a ser un país donde en verdad la justicia funcione como debe funcionar? Que la justicia sea independiente, definitivamente, es lo que más deseo. Independiente de todos los poderes, de los políticos y de los fácticos, y de los económicos, de todos los poderes. ¿Qué país vamos a construir? ¿El país donde las universidades sobran o el país donde las universidades hacen faltas? ¿Qué país vamos a construir? ¿El país donde la salud de los argentinos queremos que el Estado esté presente para auxiliarlos cuando necesitan del Estado? ¿O el país donde cada uno se salva como puede? Escucho decir ahora que muchos jóvenes, cansados de la pandemia, agotados de lo que les ha tocado vivir, ven en algunos gritos presuntamente revolucionarios un cambio. Miren, nadie se ha ocupado más de la juventud que nosotros, que el peronismo. Nadie, nadie. Siempre para nosotros la juventud fue una preocupación y un tema del que debemos ocuparnos. Pero además, no es de los que nosotros no somos los que creemos que el futuro es de la juventud. El presente es de la juventud y los problemas de la juventud hay que resolverlos ya. Y tenemos que resolver para la juventud los problemas de empleo, los problemas de educación, los problemas de alimentación y crecimiento. Esos son los problemas que tenemos que resolver. Y ustedes piensan que lo van a hacer los que vociferan y gritan, pero finalmente defienden los intereses de los poderosos, que detrás del grito de la libertad gritan libertad para que todo siga igual. Yo les pido a los jóvenes que no bajen su vocación de transformación, que no bajen esa voluntad que tienen revulsiva de cambiar la injusticia de la sociedad en la que viven, pero que no se dejen manipular
por los que gritan y ensucian con el solo pretexto de que nada cambia en la Argentina. No dejen que eso ocurra, porque la Argentina tiene un presente para ustedes, no tiene un futuro, tiene un presente y debemos cambiar este presente rápidamente. Y lo estamos haciendo desde el gobierno, con los planes que promovemos para la juventud, para el trabajo. Para el trabajo. Así como tenemos que terminar con los planes y convertir planes en trabajo, tenemos que generar trabajo para los jóvenes, para que nuestros hombres y mujeres jóvenes tengan un lugar donde empezar a trabajar. Y es lo que estamos haciendo. Nosotros no hablamos, nosotros es más lo que hacemos. Es mucho más lo que hacemos que lo que hablamos. Ellos hablan. Eso, de verdad, han ganado experiencia en hablar. Pero no en hacer, ¿eh? Porque cuando estuvieron, no hicieron nada de lo que hablaron. A mí me parece que ha sido tan triste la experiencia de la pandemia, porque la pandemia finalmente nos obligó a vivir con miedo, a temer al contagio, nos obligó a vivir con la muerte caminando entre nosotros, nos obligó a vivir un tiempo horrible. Si después de tanto horror no aprendemos que tenemos que hacer una sociedad distinta y más igualitaria, entonces tanto padecer no habrá tenido sentido, ¿eh? No habrá tenido sentido. Y para mí, yo quiero que tanto sufrimiento que pasamos nos haya servido ¿para qué? Para ser una Argentina más solidaria. Acá tengo a varios gobernadores del norte argentino. Lo tengo a Gildo, lo tengo a Raúl, lo tengo a Ricardo, pues estás en el borde. Lo tengo a Camao, lo tengo a Gerardo, lo tengo al Coqui. Miren, ese norte grande hace años que reclama ser atendido. Fueron atendidos por Néstor y por Cristina. Y después fueron sumergidos en el más cruel de los olvidos. A Gildo le faltaban 30 kilómetros de gasoducto para tener gas en toda Formosa y no se lo hicieron porque era Gildo. Pero no le complicaron la vida solo a Gildo, le complicaron la vida a todos los formoseños y formoseñas. A Coqui le faltaba agua que llega al impenetrable y no se lo hicieron porque era Coqui. Nosotros tenemos que igualar y terminar con la Argentina de las asimetrías. Una Argentina del centro muy rica, bienvenida sea, que recobre impulso, que produzca. Pero lo que no quiero es ver tanta riqueza en el centro y tanta necesidad en el norte y tanta necesidad en el sur. Alicia querida, tanta necesidad. Tenemos que aprender a igualar a la Argentina. Y en la Argentina se iguala. Vamos a igualar el día que un jujeño tenga las mismas posibilidades de desarrollo que existen en la ciudad de Buenos Aires. El día que un fueguino tenga las mismas posibilidades de desarrollo que existen en la ciudad de Córdoba. Ese día vamos a hacer una sociedad igualitaria, no antes. Pero para hacer esa sociedad, de verdad, yo necesito que todos los argentinos y las argentinas entiendan de lo que estamos hablando. Eso exige cambiar los paradigmas que hemos tenido hasta hoy. Exige dejar de confrontar en la necedad y confrontar para la construcción. Exige renovar ese contrato social del que alguna vez habló Cristina, que nuestra voluntad sigue intacta. Los que parecen no tener esa voluntad son ellos. Y la verdad es que yo creo que ante tanta desigualdad, ante tanto dolor sufrido, ante la oportunidad que nos da la historia de empezar de cero y construir otro tiempo, yo les pido que el día 100, a los que nos votaron en el 2019, a los que nos votaron y hoy dudan, a los que no nos votaron, les pido por favor que el día 100 estemos juntos para terminar con tanta desigualdad, para terminar con tanta decadencia, para terminar de una vez y para siempre con el dolor que esta pandemia nos ha dejado y que tanto dolor no haya sido en vano, que tanto dolor no haya sido en vano, que tanto dolor
nos haya servido para entender que la solidaridad es un valor, que no podemos vivir en paz sabiendo que el otro sufre. Yo les pido a todos ustedes, compañeros y compañeras, que estemos más convencidos que nunca. La historia nos sometió al peor de los exámenes. Vamos a aprobarlos con nuestro pueblo, con el acompañamiento de nuestro pueblo. Y cuando ese día 100 amanezca y nos saquemos de nuestras caras esos trapos que cubren la mitad de nuestro rostro, salgamos con toda la fuerza, porque será el momento que en la Argentina las fábricas funcionen al 100%, el empleo funcione al 100%, el turismo se despliegue en toda la Argentina, que se termine el martirio que hoy padecen los que tienen hoteles, los que tienen restaurantes, los que tienen bares. Esa Argentina que tenemos que construir solidariamente depende de nosotros, que no nos convenzan del derrotismo que quieren imponernos. Somos un país maravilloso, una sociedad maravillosa. Se ha levantado una y mil veces. Sigamos el ejemplo de esas mujeres, sigamos el ejemplo de Adolfo. Y con esa fuerza que ellas tuvieron, pongámonos de pie para vivir la vida que queremos. Gracias, compañeros y compañeras.